hoy, Ser Andújar. José María Martos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a una nueva edición de estos programas especiales que estamos realizando después del 28M para analizar, para valorar lo que ha ocurrido en los diferentes municipios tras esas elecciones. Nos acompaña el alcalde en funciones y alcalde electo de la localidad de Marmolejo, cuyos resultados han sido verdaderamente espectaculares. Y es que anteriormente gobernaban en solitario, gobernaban en mayoría con 10 concejales de 13 posibles, pero el 28M pues les ha dado todavía un concejal más. El consistorio marmolejeño, formado por 11 concejales y, como decíamos anteriormente, con un alcalde en funciones, con un alcalde electo que es Manuel Lozano, al que lógicamente le damos las gracias por estar en nuestro programa. Buenas tardes, bienvenido, enhorabuena, alcalde. Buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias. Lo primero y fundamental, valoración de esos resultados del 28M. Pues evidentemente más que positivo. Decir lo contrario sería negar la mayor. Tener casi un 74% de votos, más de 3.000 votos en el municipio, con una diferencia tan importante con el resto de partidos políticos, pues la verdad es que no hace estar satisfecho. Pero más que por el resultado y las diferencias que pudiera haber entre el PSOE, proyecto que yo encabezaba, y el resto de partidos políticos, estoy satisfecho porque hemos conseguido aunar la voluntad y la inmensa mayoría de los ciudadanos en torno al proyecto que les presentamos, y que ese proyecto se tiene que traducir en un trabajo para todos y cada uno de los hombres y mujeres de mi pueblo, independientemente de lo que votaran el 28 de mayo. Por lo tanto, hemos conseguido un espaldarazo importante a ese proyecto abierto, a ese proyecto inclusivo, a ese proyecto común, y yo creo que eso demuestra que hemos conseguido que la gente crea en la política, que en estos tiempos que corren es complicado. Hay que decir que Manuel Lozano lleva ya 20 años en política. ¿Entró usted? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo entró usted en la política? Pues yo entré bueno, llevo militando en el Partido Socialista desde los 18 años, y a nivel orgánico, bueno, pues estaba en la ejecutiva del partido, por allí, en el pueblo, echando una mano, pero a nivel de ayuntamiento entré en las elecciones del 2003 de concejal. Yo trabajaba de contable en una empresa y estuve compatibilizando el puesto de concejal con mi trabajo en la empresa privada durante varios años, y luego, bueno, por circunstancias, pues me liberaron en el ayuntamiento, y desde entonces pues estamos, en fin, trabajando y luchando en política en diferentes escenarios, porque hemos estado gobernando, luego también pasamos a la oposición cuando el pobre Cristóbal Relaño murió, me hice yo secretario general, me nombraron secretario general, en fin, 20 años, la verdad, en los que yo creo que he pasado por todas las fases y etapas en las que se puede pasar en política, en la política local. Y bueno, satisfecho y contento de llevar todo este tiempo, porque al final también se trata de trabajar en algo que me gusta, que me apasiona, y que, bueno, pues yo creo que entre todos y entre todas hemos conseguido que ese trabajo sea bueno, y por lo tanto no es malo el que haya una experiencia en torno al proyecto, que yo creo que es más que reconocible. Y desde 2015 ya máximo responsable al conseguir la alcaldía de Marmolejo. Efectivamente, teníamos 6 concejales en el 2011, a partir del 2012, cuando me nombraron secretario general, pues en fin, el trabajo que se hizo de oposición dio sus resultados. En el 2015 pasamos de 6 a 8, conseguimos gobernar con mayoría absoluta, desarrollar nuestro proyecto en esos tiempos tan difíciles. En el 2019 pasamos de 8 a 10 y, como tú bien decías al principio, ahora hemos conseguido un concejal más, hemos conseguido 2 manos más para trabajar en el proyecto, y contento y satisfecho. Háblenos cómo se consiguen 11 de 13 concejales. Pues yo creo que te lo Porque decía no es fácil, al principio, no, evidentemente no. Sobre todo las circunstancias en las que se ha desarrollado el proyecto. Yo creo que de lo que se trata es de que la gente se identifique con el proyecto, con la gente que lo pretende representar. Nosotros nos hemos desarrollado en un marco complicado. Cuando llegamos en el 2015 al ayuntamiento, había todavía una crisis nacional, todavía no había salido España de esa crisis económica que afectaba a todo el mundo, evidentemente a los ayuntamientos también. A eso se le sumaba que el ayuntamiento de Marmolejo estaba prácticamente en bancarrota. No sé, por decirte algo, tenía 11 millones de euros de deuda, y hay que tener en cuenta que el ayuntamiento tiene un presupuesto de 6 millones.
independientemente de que luego consigamos más dinero y liquidemos, pero el presupuesto que tiene el ayuntamiento es 6 y tenía 11 millones de euros de deuda, tardaba prácticamente un año en pagar una factura. Pues todos esos datos al final son los con los que te tienes que mover y con los que tienes que trabajar en una situación de crisis como había en el 2015. Bueno, conseguimos un poco enderezar la situación, evidentemente eso es muy complicado, se necesita mucho tiempo. Luego en el 2019 ya mejoraron las cosas, ostensiblemente, pero llegó el COVID y bueno, eso fue una hecatombe económica, sobre todo personal y humana, que también condicionó las cosas. Y cuando ya pasa un poco el COVID, ya estamos un poco reponiéndonos, llega la guerra de Ucrania con Rusia y, en fin, todo lo que ha acarreado económicamente hace que se desarrolle ese proyecto en un marco complicado. Y yo creo que la primera fase para mejorar las cosas, independientemente de en qué situación te encuentres, es conseguir la empatía de los ciudadanos, porque al fin y al cabo, los que nos presentamos a las elecciones somos ciudadanos que pretendemos tener un privilegio, que es el que el resto de los marmolejeños y marmolejeñas nos den su voto, su confianza para poder dirigir el ayuntamiento y afectar directamente al día a día del pueblo durante 4 años. Nosotros conseguimos ese privilegio, pero nunca teníamos que perder ese contacto con la gente. Esto no se trata de que Manolo Lozano lo haya hecho bien, se trata de que hay un equipo de concejales y concejalas que lo han hecho bien, que el ayuntamiento a nivel de trabajadores y trabajadoras también se ha implicado, el propio municipio también con esa comprensión, con ese esfuerzo, con ese apoyo, porque es fundamental que un proyecto se sienta respaldado por la gente. Los medios de comunicación, lo he dicho en alguna ocasión, son fundamentales también para trasladar no solamente la propaganda electoral o pedir el voto que es necesario también, sino el desarrollo del trabajo del día a día para que los ciudadanos estén informados, pero de buena manera, que no se tergiversen las noticias, que no se tergiverse la información. De lo que se trata es de dar información tal y como es para que los ciudadanos tengan esa información y puedan sacar conclusiones. Lo que me refiero que es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de voluntades que hacen que el proyecto vaya bien y que se desarrolle bien o lo mejor posible a pesar de esas dificultades con las que nos encontramos. Y yo creo que muchas veces las dificultades une a la gente y yo creo que ha pasado eso, que la gente ha visto que había un cambio radical en el 2015 de la política que se venía haciendo en el pueblo, se ha normalizado también el ambiente político que venía muy crispado, hemos conseguido normalizar las cuentas del ayuntamiento, hemos hecho un programa electoral con la gente que luego hemos cumplido. En fin, se ha visto una trayectoria de trabajo, hemos reconocido los errores porque evidentemente hay errores que cometemos, los reconocemos y intentamos corregirlos y al final, pues bueno, todo el mundo ha entendido que forman parte de esto y que en un momento determinado con su voto pues nos dan a nosotros la responsabilidad de tirar para adelante. Pero usted en cada ejercicio electoral ha tenido como una palabra clave. En las anteriores elecciones, balneario. En estas elecciones, polígono industrial. ¿Qué se siente cuando ve uno que la recuperación del balneario es un hecho, es una realidad, y que el polígono industrial, pues a este paso le van a faltar metros cuadrados? Pues la verdad es que es verdad que se han marcado las 2 legislaturas en las que he sido alcalde por esos 2 proyectos importantes. Son 2 proyectos emblemáticos por el tiempo en el que se han desarrollado y evidentemente el balneario porque eso tiene una historia que es inseparable de la vida de los marmolejeños. Y ambos proyectos significan no solamente el aspecto sentimental que se pudiera tener con el orgullo del balneario o esas expectativas de cara al polígono industrial, sino que al final también es una cuestión económica. Tanto el balneario como el polígono industrial significan o suponen, representan 2 motores económicos del municipio que vienen a aportar riqueza, generación de empleo. El balneario tiene que ser el motor o digamos la locomotora del turismo en el municipio. Eso pasó, esa recuperación de prácticamente algo que casi era imposible volver a rescatar el balneario y que esos manantiales volvieran a dar esa agua de la manera que lo encontramos, en las circunstancias en las que estaba, lo conseguimos, lo pusimos en marcha y este año, esta legislatura, ha tocado hacerlo con el polígono industrial, que estaba pues prácticamente tan imposible como el balneario. Lo que pasa es que con trabajo, esfuerzo y complicidad, tanto una cosa como otra, hemos conseguido arreglarlas. Pues bueno, el balneario, alrededor de él, ya está generando, bueno, pues todo ese caldo de cultivo que es necesario para generar empleo y riqueza. El hotel de Marmolejo, un hotel con más de 100 camas, se va a volver a abrir
en unos meses, gracias a que hay una expectativa turística en torno al balneario, en torno al museo, en torno al proyecto que hemos desarrollado en Marmolejo, porque nadie invertiría y compraría un hotel si no hubiera un desarrollo. La gente hace estudios económicos, estudios de mercado, y evidentemente todos esos estudios han dado unos datos positivos que hacen viable que haya un hotel de 100 camas, independientemente de los 3 o 4 o 5 alojamientos que ya hay en Marmolejo, que vienen siendo insuficientes gracias porque... digo, son insuficientes afortunadamente porque es mucha la afluencia de público que tenemos. Por otro lado, el tema del polígono industrial es más que evidente, que genera una expectativa que se están cumpliendo. En su momento le dijimos a la gente que íbamos a electrificar el polígono industrial, que lo íbamos a poner en valor, lo hicimos. Luego le dijimos a la gente que intentaremos atraer empresas que generaran empleo a cambio de la rebaja en el precio del terreno. Lo hemos conseguido con varias empresas punteras, y afortunadamente estamos teniendo una perspectiva de crecimiento en torno a ese polígono que nos han hecho que en el programa electoral planteemos en los próximos años, eso se tarda tiempo, hay que trabajarlo, hay que tener perspectiva de futuro, generar más suelo industrial en Marmolejo que venga a sumarse cuando sea necesario a esa capacidad de desarrollo que tiene el municipio, porque estamos al lado de la autovía, la A4, tenemos una ubicación excepcional, una población mediana que es capaz de atender las demandas de generación de empleo y de necesidad de mano de obra que hay. En fin, yo creo que tanto un proyecto como otro son significativos, han sido puntas de lanza en una legislatura y en otra, pero bueno, son dos elementos fundamentales en nuestra gestión, pero que se han visto acompañados también de otras muchísimas cosas. Coméntenos algunas de ellas, tanto las que se han conseguido como las que se espera conseguir en estos 4 años. Pues nosotros planteamos una cuestión al principio, y era que el nudo gordiano que habría que deshacer para que todo medio pudiera funcionar era la economía del ayuntamiento. Y no porque el ayuntamiento tenga que estar saneado para poder prestar servicios, sino porque el ayuntamiento se había convertido en un lastre para el desarrollo del municipio. Es como algo que quiere flotar, y el ayuntamiento suponía un lastre, evidentemente, hacia abajo, que no lo dejaba. El ayuntamiento era un mero generador de impuestos, recaudador de impuestos, subía las tasas, subía los impuestos, y eso no se veía reflejado en la sociedad. Por lo tanto, entorpece el desarrollo personal de los ciudadanos y entorpece el desarrollo del municipio. Nosotros empezamos a trabajar por eso. Esa es la piedra angular de todo, la estabilidad económica, porque el saneamiento de las cuentas es complicado. Uno de los logros que, por ejemplo, podemos poner encima de la mesa es que hemos conseguido rebajar esa deuda de 11 millones a 5 millones de euros escasos. Lo hemos hecho sin subir las tasas, sin subir los impuestos, incluso ha habido algunas tasas que se han suprimido. Hemos conseguido desarrollar infraestructuras en el municipio que estaban cerradas y estaban paradas, que al fin y al cabo le dan vida y desarrollo a Marmolejo, que hace que esa rueda económica empiece a girar. Y entonces todo se desarrolle en torno a la buena gestión y a la buena administración del ayuntamiento. En un pueblo pequeño como el mío, un pueblo mediano de 7.000 habitantes, es fundamental que el ayuntamiento funcione bien, porque en torno al ayuntamiento se genera mucho empleo y mucha riqueza, en torno a las empresas pequeñas, a los autónomos, al trabajo de grandes obras que se licitan y que vienen empresas de fuera y generan. Ahora mismo en Marmolejo confluyen varias obras y hay una actividad y un movimiento en la calle, en los bares donde los trabajadores comen, en los establecimientos de materiales de construcción, en todos sitios, que se ve, que se refleja, y eso sale del ayuntamiento. Ahora mismo tenemos la calle San Antonio, la calle Alcalá, la pasarela del balneario, la calle Isasperal. Tenemos 5 o 6 obras que entre todas suman más de 1 millón de euros, que se está desarrollando con empresas de fuera, porque en la licitación hayan sido las adjudicatarias, pero que a la misma vez contratan a algunos del pueblo, compran los materiales en el pueblo, comen en el pueblo. Pero es que también la electrificación del polígono industrial, que se ha terminado hace una semana, ha acarreado un montón de gente allí. El cambio de la línea interior del polígono y de todas las luminarias también ha hecho que haya durante muchas semanas mucha gente trabajando en el polígono industrial. O sea, al final un compendio de obras, de inversiones que hacen que se genere empleo y se genere riqueza. Y además todas aquellas obras pequeñas, trabajo de mantenimiento, pequeñas inversiones, todos esos contratos menores que al final podemos intentar que se queden en el pueblo, se quedan, de manera que todos los oficios, como lo llamamos, todos los pintores, electricistas, albañiles, en fin, herreros, todos aquellos trabajos y sectores que hay en el municipio,
carpinterías, con el tema de las puertas y de todo, pues también formen parte de ese movimiento, porque el ayuntamiento también genera esos pequeños contratos que les viene bien a la empresa. No son fundamentales para la empresa, pero sí son vitales, porque es un complemento necesario para su actividad. Al final el ayuntamiento ha conseguido, decía, y termino, que económicamente aporte al municipio, que deje de ser un lastre y sea todo lo contrario, y sea un motor que haga que tire esa locomotora que tiene que tirar del resto del municipio. Y como tenemos claro cuáles son los objetivos, hemos planteado un programa electoral, bueno, pues que viene a complementar todo lo que ya se está haciendo. Esto no se trata de hacer un brindis al sol y de prometer cosas para que la gente te vote. Nosotros hemos hecho un programa electoral como el que hicimos en el 2015 y el que hicimos en el 2019 con la gente, hemos reunido con asociaciones durante muchos meses, con colectivos, y luego hemos tenido reuniones, bueno, pues con gente de la calle, gente del partido, gente de todas las índoles, para conformar un proyecto que sea realista y un proyecto que venga a complementar lo que hemos hecho. Por ejemplo, si tenemos el polígono industrial ya digamos preparado y recibiendo a empresas, pues bueno, primera promesa, crear más suelo industrial en el tiempo que administrativamente sea necesario. Eso se tardan varios años, pero eso será una de nuestras tareas. Más suelo industrial para que cuando el polígono agote ese suelo industrial, sobre todo el que está en manos públicas, tenga capacidad de crecimiento. A la misma vez vamos a crear un aparcamiento de camiones, porque estamos al lado de la A4, pretendemos que sea un polígono logístico y hay una necesidad importante de aparcamiento. Hay una zona en el polígono de equipamiento donde cabrán varios cientos de camiones y eso es un proyecto también ambicioso en torno al polígono industrial. A la misma vez, pues en torno a ese turismo, a esa generación de riqueza con los comerciantes, con la hostelería, pues tenemos que potenciar el balneario, que también lleva su parte. Vamos a crear un museo en el Palomar, en un edificio emblemático que ya hemos recuperado en esta legislatura, un museo de la flora y fauna del balneario, porque hay un microclima que es especial, donde se crían plantas y se crían animales que en otras zonas del pueblo, ni siquiera en la sierra, te las puedas encontrar. Pues un museo donde se explique todo eso, que venga a complementar también el balneario, que venga también ese centro termal, que puede venir ahora porque ya en esta última legislatura hemos comprado las naves, hemos pagado el embargo que tenían las naves, que son más de 1000 metros cuadrados, que están justo en el corazón del balneario, que hasta que el ayuntamiento no las comprara y las escriturara no se podían poner a disposición de la inversión privada. Por lo tanto, complementa también eso. Y luego, en líneas generales, pues seguiremos trabajando primero en esa renovación completa de nuestro centro del pueblo, de nuestro casco antiguo, con un estilo similar, unas calles con otras, donde se consiga ese aspecto compacto y ese aspecto tradicional que queremos para nuestro pueblo, consensuado también con los vecinos, porque hemos hecho infinitas reuniones con uno y con otro, explicándole qué es lo que queríamos hacer y manejando un poco todas aquellas opiniones para plasmarlas en el proyecto. Luego también en torno a ese desarrollo que se necesita del turismo y del comercio, pues tiene que haber zonas donde se pueda aparcar. Es un problema que hemos detectado, que afortunadamente el crecimiento que está teniendo Marmolejo pues implica que sobre todo en la zona del centro pues falte aparcamiento. Pues tenemos encima de la mesa una promesa electoral que se va a cumplir prácticamente de inmediato, donde se van a generar en un principio más de 80 plazas de aparcamiento público en el centro del pueblo, para que todos esos comercios, todos esos bares, todos esos servicios que se prestan en el centro de la localidad tengan esa posibilidad de la gente que vaya a usarlos, pues bueno, de aparcar allí. Y seguir trabajando en eso, en hacer pequeñas bolsas de aparcamiento en determinados sitios del municipio donde hay problemas, para poder facilitar, bueno, la creación de ese flujo que es tan necesario para que se genere empleo y riqueza. Y luego un proyecto también fundamental que viene a complementar lo que hemos hecho ha sido la transformación, está siendo, porque ya lo hemos empezado, la transformación de dos avenidas, donde se ha despedido, digamos, el tráfico que antes pasaba por el centro, que con la peatonalización ha tenido que absorber una ampliación de la calzada a 7 metros, generación de aparcamiento, de más zonas verdes, donde se le dé prioridad al peatón. En definitiva, el proyecto es complementar poquito a poco lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, en varias líneas. La línea económica del ayuntamiento, que tiene que seguir estando fuerte y tiene que seguir saneándose hasta que llegue el punto en el que, bueno, no haya una carga financiera de préstamos que entorpezca la gestión del ayuntamiento. En la perspectiva del día a día, mejorar la infraestructura, el aspecto del pueblo, para que se viva mejor, se ande mejor, se conduzca mejor, se viva en definitiva, como decía, mejor en Marmolejo. Y luego la perspectiva del futuro.
No podemos limitarnos a tener las calles arregladas, encender las luces y a limpiar, sino que hay que también mirar al futuro desde el balneario, al futuro desde el polígono industrial, al futuro desde esos empresarios y empresarias que hay en Marmolejo que necesitan el apoyo de su ayuntamiento, creando suelo público barato, no cobrando la tasa por primera ocupación ni la tasa por la apertura de establecimientos, con una fiscalidad muy baja en el municipio en todos los sentidos, con una atención directa por parte del alcalde, por parte de los concejales, de un equipo que tenemos de asesores para temas de gestión de documentación en el ayuntamiento o en otras administraciones. En definitiva, también trabajar en el futuro, trabajar en la línea de la vertiente del futuro, en la del presente con el aspecto de nuestras calles y sobre todo ese mantenimiento económico de la estructura del ayuntamiento para que no vuelva a convertirse en un lastre para los ciudadanos. ¿Es consciente Manolo Lozano de que ha sido el gran triunfador de estas elecciones? Si juntamos los 97 municipios, en ninguno se ha producido lo que ha ocurrido en Marmolejo. Yo soy consciente de que he conseguido que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Marmolejo confíen, ciudadanos y ciudadanas, confíen en el proyecto que yo le he planteado. Esa es la conciencia, ese era el objetivo y eso es lo que hemos conseguido. Evidentemente, tengo que darle las gracias a todo el equipo que ha trabajado conmigo, que va a seguir trabajando, a toda la gente que nos ha apoyado, y tenemos que, igual que hemos hecho en campaña, cuando el mensaje lo hemos trasladado a los ciudadanos para que pusieran el foco única y exclusivamente en Marmolejo, la celebración del resultado y el análisis del resultado también lo tenemos que circunscribir única y exclusivamente a Marmolejo. El resultado a nivel provincial evidentemente no me corresponde a mí analizarlo. No tengo que comparar mi pueblo con nadie, simplemente con las últimas elecciones que se celebraron en mi pueblo, donde sacamos 10 concejales y ahora hemos sacado 11, por lo tanto, satisfecho. Satisfecho. Y el 17 de junio ya toma usted de nuevo posesión de este cargo. ¿Qué es lo que va a realizar el día 19? O en este caso, como usted, una continuidad de lo que viene haciendo. Bueno, porque a todos los candidatos que entran por primera vez sí le estamos preguntando, bueno, ¿qué es lo que va a hacer usted el día 19? Pero en este caso, Manolo Lozano. Bueno, mira, el 28 fueron las elecciones y cuando, en fin, supimos el resultado, pues lo típico, lo celebramos, nos reímos, nos saludamos, nos aplaudimos, nos felicitamos, pero que al día siguiente, un poco más tarde de lo normal, llegué a las 9:30 al ayuntamiento, estaba trabajando con normalidad, porque esto no puede parar, había cosas que hacer, tenía citas con gente, en fin, con los técnicos, seguir trabajando, ¿en qué? Pues en el proyecto que venimos desarrollando, que ha conseguido fortalecerse aún más, que tiene muy claras cuáles son las líneas maestras, porque tenemos un programa electoral que es el que le hemos presentado a los vecinos y el que tenemos que desarrollar, más todo lo que surge diariamente, más todo aquello que veníamos pues trabajando y que hay que terminar y que hay que mejorar. Es verdad que cuando se llega nuevo a un sitio, bueno, pues si esta pregunta me la hace en el 2015, pues te hubiera dicho que ponerme a trabajar en el programa electoral, evidentemente. Pero como dato curioso, en el 2015 me acordaba de que al día siguiente de tomar posesión, creo que fue por San Antonio, no lo recuerdo bien. Sí, fue San Antonio. El lunes de aquel 2015, después de tomar posesión, bueno, fuimos al ayuntamiento, llevábamos 4 años en la oposición, donde habíamos hecho un trabajo de oposición concienzudo, no poniendo palos en las ruedas, sino fiscalizando, preguntando, sabiendo por dónde iba aquello, para hablar durante la legislatura con propiedad y cuando entráramos a gobernar, si así lo veían bien los ciudadanos, como lo hicieron, pues saber qué teníamos entre manos. Pero claro, evidentemente nunca se llega a ver el fondo de todo. Pues bueno, aun teniendo esa sensación de que teníamos más o menos los datos genéricos de aquello, yo recuerdo que, bueno, me senté por la mañana temprano en el despacho, me pasan el arqueo de las cuentas, en fin, por ver un poco el tema, empieza a arreglar el tema de las firmas para que todo empiece a funcionar, y me di cuenta que no había dinero para pagar la nómina, que eso era el mes de junio, en el mes de junio se paga la nómina y la paga extra. Eso suponía un capítulo importante en el ayuntamiento, por el personal que había. Y recuerdo que le pregunté al tesorero, muy amigo mío, un hombre comprometido, ya se ha jubilado, muy comprometido con su pueblo, con su administración: Juan, ¿no hay dinero para pagar la nómina? ¿Cómo vamos a pagar la nómina? Y me dijo, con toda la confianza, pues tú verás que eres el alcalde. Y efectivamente en ese momento toma uno conciencia de la responsabilidad que tiene.
fuimos capaces de pagar esa nómina, de pagarlas todas, de no volver a fallar, ni tener esos problemas, y en cualquier momento que yo hubiera dejado de ser alcalde, el que hubiera llegado, la que hubiera llegado, se hubieran encontrado, pues no solamente la nómina de ese mes preparada para pagarse, sino de la de todo el año, porque hemos conseguido que económicamente el ayuntamiento en ese aspecto mejore muchísimo. Es verdad que hemos pasado momentos complicados, los vamos a seguir pasando, pero si ilusión tenía en el 2015, yo creo que más ilusión tengo ahora en el 2023. Y si responsabilidad tenía en el 2015, creo que ahora tengo más responsabilidad aún, sobre todo por ese respaldo tan unánime que hemos conseguido del pueblo de Marmolejo. Pues con esa ilusión y con esas ganas de seguir trabajando por su pueblo, por Marmolejo, hemos contado con la presencia de Manuel Lozano aquí en nuestro estudio. Yo quisiera, antes de despedirnos, que me hablara usted brevemente de ese equipo que va a configurar esta legislatura del que usted se ha rodeado, que ha tenido que poner un concejal más, claro, porque ya hay que subir más. ¿Qué equipo va a acompañarle en este mandato? Pues mira, el equipo conjuga la experiencia de estos últimos 8 años con gente nueva, gente que no había tenido relación con la política hasta ahora, y que desde que hablé con ellos, con ellas, para que participaran en esta candidatura, se han enganchado de tal modo que parece que llevan 20 años como yo en política, porque tienen esa gana, esa ilusión, han adquirido todos esos conceptos tan necesarios como para poder desarrollarte en el día a día con los vecinos, con el proyecto. Se han implicado de tal manera que yo creo que van a aportar mucho a ese proyecto. Hay una parte del equipo que, bueno, quizás yo y la primera teniente de alcalde, Pilar Lara, seamos los más antiguos, que no los más viejos, porque es verdad que entramos en el 2003 juntos. Luego hay otra parte del gobierno con experiencia que llevan ya 2 legislaturas, y estos 3 o 4 que entran nuevos, que vienen a formar parte de este gran equipo de gobierno, de estos 11 compañeros y compañeras que vamos a trabajar juntos, que van a aportar mucho. Son gente que cada uno tiene su trabajo, su responsabilidad en su vida personal, tienen su vida, digamos, hecha o resuelta de alguna manera. No vienen a la política por necesidad, vienen a la política por voluntad, por complicidad y por vocación. Vienen a la política con ideas, que eso es importante. No solamente son caras que en un momento determinado pudieran aportar votos, sino que son gente, porque así busqué yo los perfiles, porque así me lo permitió mi partido. Yo le pedí a mi partido que me dejara ser la candidatura, que me dejara ser el equipo que yo creía que tenía que llevar, porque era con el que iba a trabajar, y que luego evidentemente lo plantearía ante los órganos que tenían que elegirlo, y así fueron, me respetaron, y he conseguido hacer un equipo donde se ha conjugado toda esa experiencia con esa nueva savia, pero que a la misma vez gente que iba a aportar bien, porque venía de un sector del municipio, bien en los deportes, bien en el sector empresarial, en el tema de los colectivos y asociaciones, que iban a aportar mucho, que tenían experiencia e incluso que tenían un perfil determinado para más o menos las áreas que ya están compuestas y las que tenía que componer. Yo evidentemente he estado pensando en campaña electoral, he estado pensando en gestión, que eso no ha parado nunca, pero en algún momento también he pensado en cómo se desarrollaría el equipo de gobierno futuro. Y bueno, sí es verdad que yo entre 9 y 11 compañeros sí tenía una estructura en mi cabeza de más o menos cuál podía ser el área que tenía que tener cada uno. Y a partir de, yo creo que en un par de semanas podemos desvelar todo eso, y se verá que efectivamente es un equipo que encaja perfectamente con el proyecto electoral que hicimos para la gente, y un equipo sobre todo que es humano, que tiene corazón y que quiere a su pueblo, que no hay ninguna voluntad oculta en ninguno de ellos y de ellas, que están aquí de manera sana, que están aquí a disposición de sus vecinos y sus vecinas, porque ese es el mensaje que le he querido trasladar a Marmolejo durante toda la campaña electoral, que el día 28 se trataba de elegir marmolejeños y marmolejeñas para ponerlo al servicio de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra gente, con un proyecto muy claro, con un proyecto hecho entre todos y entre todas, con una trayectoria que demuestra que cumplimos, y sobre todo con muchas ganas, con mucha ilusión, y con el objetivo muy claro del futuro de lo que queremos para Marmolejo. Que yo creo que ahora esta legislatura va a ser una buena legislatura en todos los sentidos. Estamos en mejores condiciones que nunca para poder afrontar los retos, las dificultades y sobre todo los proyectos que yo creo que van a hacer que Marmolejo crezca en población, crezca en empleo, crezca en riqueza. Yo creo que vienen buenos años, y para eso hay un muy buen equipo.
Pues con esos deseos nosotros nos despedimos, agradecemos, insisto, aunque él, pues dentro de esa modestia propia del alcalde, no lo reconoce, Manuel Lozano ha sido el gran triunfador de estas elecciones del 28 de mayo en la provincia de Jaén. De 97 municipios es el único con esa población que tiene, que de 10 concejales pasa a 11 sobre 13 posibles. Pero dicho esto, lo que sí quiero es que para despedirnos, alcalde, pues se dirija usted a sus convecinos, a la comarca, a todos los seguidores de esa casa de Multimedia Jiennense, y lo dicho, como comenzábamos, darle la enhorabuena. Pues muchísimas gracias, y bueno, a quienes nos puedan estar viendo, sean vecinos y vecinas de Marmolejo, de la provincia de Jaén, simplemente trasladarle el agradecimiento por su participación en la fiesta de la democracia del 28 de mayo, porque es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas entiendan que tienen en sus manos cada 4 años la posibilidad de dirigir el futuro de sus municipios, de sus pueblos y de sus ciudades, que tienen en sus manos una cosa muy importante a la que hay que tenerle mucho respeto y que tiene un poder, yo creo que determinante, que es el voto secreto, el voto libre de cada hombre y mujer de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Y hay que ejercerlo con responsabilidad y con conocimiento de causa. Y para eso yo creo que es fundamental que todo el mundo escuche, que todo el mundo lea, que todo el mundo atienda las explicaciones que dan todo y cada uno de los partidos políticos, para tener información, para poder tomar una decisión que sea fundada en hechos, que sea fundada en realidades, que sea fundada en ilusiones de cara al futuro. Hemos pasado unas elecciones, las del 28 de mayo, que han dejado unos resultados que se irán conformando de aquí al 17 de junio, cuando se constituyan los ayuntamientos. Pero, como bien decía nuestro amigo José María, tenemos también una cita con las elecciones generales, que no es ni más ni menos que otra oportunidad por parte de los ciudadanos de volver a expresar su voluntad. Es nuestra responsabilidad, la de los políticos y políticas, de hacer campaña, de explicar y de contar. Y será responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas la de decidir, en este caso, el devenir de España. Sea como sea, tenemos que sentirnos orgullosos de los pueblos y las ciudades donde vivimos, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país, tenemos que sentirnos orgullosos de España, tenemos que sentirnos orgullosos de la trayectoria que a lo largo de todos los años de democracia ha tenido este maravilloso país, que al final siempre ha desarrollado su futuro en torno a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Espero que el día de las elecciones generales haya una amplia participación, porque eso demuestra la madurez democrática de una sociedad. Nos veremos en la calle explicando, haciendo campaña, haciendo política, porque la política es fundamental y es necesaria. Haciendo buena política se hacen buenas gestiones para los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos.